Nada más permíteme compartir. A ver, ahí ya estamos grabando. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ya puedo compartir, ¿eh? Listo. Ahí está. Entonces, bueno, ahora sí Listo. apago yo Muy ya bien. mi todo. Y aquí se nos queda Nayeli detrás de cámaras. Pues gracias por la paciencia, estamos de regreso. Vámonos directamente al Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II inicia formalmente en 1962. En el año 2012 se cumplen 50 años de Concilio Vaticano II. Para una institución de cerca de 2000 años, 50 años puede ser que sean bastante pocos. Y eso seguramente lo iremos viendo a lo largo del tiempo, los efectos, las consecuencias, lo que haya pasado dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y en su relación dialéctica entre el afuera y el adentro, es algo que veremos más adelante, ¿no? Vamos a regresar a algunas cosas importantes que no fueron suficientemente bien dichas en la primera parte. El Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico, ¿no? Concilium, asamblea. Ecuménico viene de ocumenicum, ocumenicum, o en griego, ustedes lo están viendo ahí, oikomenon, el mundo habitado, el mundo. Pero también hay una traducción que me parece muchísimo más linda, que significa ecuménico como casa común, ¿no? La casa de todos y de todas, el espacio abierto a todos y a todas. Esa es una traducción mucho más, una interpretación, mejor dicho, mucho más moderna. No queda muy claro hacia dónde se ha movido este ecumenismo, pero es un concilio, insisto, donde hay una reunión de los obispos de todas las iglesias, de todas las diócesis del mundo. A los obispos la Iglesia Católica los considera sucesores de los apóstoles para conocer algo o para conocer mejor algo y mejor proclamarlo, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que los concilios también son, por supuesto, reuniones de discernimiento, es decir, eh, crear la ocasión particular para que el Espíritu Santo pueda iluminar a quienes participan y asimismo poder tomar las mejores decisiones. Por supuesto que el Concilio Vaticano II, del 62 al 65, fue mayoritario, abrumadoramente, ¿no? Mayoritariamente masculino. La presencia de mujeres religiosas, teólogas, laicas, expertas internacionales, pues prácticamente no existió. Fue muy, muy simbólico. Eh, y también fue ecuménico porque para esta reunión particular, Roma convocó también a patriarcas de iglesias orientales, ortodoxas, patriarcas de iglesias orientales católicas, que las hay. Pensemos sin más explicación en las iglesias maronitas del Líbano, que están en comunión con el Papa de Roma, y a diversos líderes religiosos del mundo, ¿no? Invitados justamente también a dar como voz u opinión sobre los temas tratados. Esto podríamos entonces darlo como una explicación de lo que significaba que el Concilio Vaticano II fuera un concilio ecuménico. Sí, muy al interior de la Iglesia, ¿no? Pero también con las preocupaciones del mundo contemporáneo. Un poco de historia, los concilios ecuménicos, bueno, todos los concilios son ecuménicos, ¿no? El de Nicea, una ciudad del Asia Menor del siglo IV, se reunió justamente para tratar de crear una nueva versión del credo, ¿no? Que credo en latín es creo. De hecho, el credo toma su nombre de la forma como inicia esta proclamación de fe. Creo en un solo Dios Padre, ¿no? Credo es creo en latín. En Nicea, en el siglo IV, se definió que Cristo era de la misma naturaleza del Padre. E insisto, como lo dije al principio, esta pequeña frase de la misma naturaleza del Padre, tardó, ya, ahí ven ustedes, 400 años en tratar de ser más o menos aceptada, más o menos tolerada
Y hasta el día de hoy, insisto, habrá cristianos que no necesariamente crean esto a cabalidad, ¿no? Un siglo después, en Calcedonia, otra ciudad del Asia Menor, se define la unidad de la humanidad y de la divinidad de Cristo. O sea, en una sola persona se congregan una naturaleza totalmente humana y una naturaleza totalmente divina, que es tal vez justamente en este concilio donde el cristianismo adopta ya como su carta de naturalización en definitiva, digamos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos ya, digamos, este regreso del Concilio Vaticano II, ¿no? Del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965. Hay una palabrita que está ahí medio tapada por la ilustración, ressourcement, ¿no? Retorno a las fuentes, pero hay una palabra italiana que el Papa Juan XXIII, que es el Papa que convoca al concilio, da al mundo como un llamado, como una necesidad de la iglesia de los años 60 del siglo pasado. Y la palabra es ayornamiento, ¿no? De giorno, día. Ayornamiento es volver a poner al día a la iglesia. El Papa Juan XXIII, canonizado ahora hace muy poco tiempo, junto a Juan Pablo II, cosa bastante rara, decía, hay que abrir las cortinas de la iglesia, ¿no? Sacudir el polvo de los siglos y tratar de ponerla al día, ¿no? Esto, por supuesto, recibió muchísimas críticas, ¿no? Y recibió sobre todo las críticas de aquellos que acusaban al Papa de ser algo con el cual la iglesia batalló desde el siglo XVII, moderno, moderno. La palabra moderno o modernidad es algo que a partir del siglo de las luces para acá, a la iglesia y a sus dirigentes los ponían con 20 uñas de las lámparas. Es decir, ¿qué es esto de la modernidad? Y bueno, muchos de ustedes que han leído a Michel Foucault, que han leído esta arqueología de las ciencias humanas, por supuesto que son capaces de reconocer que la modernidad era básicamente no una era, no un estado, sino muchas cosas. O sea, una era, un estado, un movimiento intelectual, movimientos políticos que de una u otra manera dejaron de poner a Dios o la idea teológica de la divinidad al centro de la vida social para construir la noción de sujeto y de subjetividad, ¿no? Este desplazamiento de las ideas teológicas por las ideas del sujeto, cristalizadas en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, en el fin de la monarquía, tal y como se entendía hasta ese momento en Europa, la llegada del siglo de las luces, todos los trabajos científicos a partir de ese momento, son para la Iglesia Católica un tema bastante serio de coexistencia, no solamente golpeada por el cisma luterano, sino también ahora golpeada y desplazada por la idea de la modernidad y todos sus productos. Al Papa Juan XXIII se le acusa de moderno o de querer llevar la modernidad a la Iglesia. Y esto en casos bien prosaicos, por ejemplo, pensar que lo moderno ahora era aceptar las minifaldas o que lo moderno ahora era permitir que hubiera guitarras eléctricas y baterías en las misas. No, poner al día era un asunto mucho más sofisticado, como lo vamos a intentar ver más adelante, ¿no? Pero bueno, estas ideas son fundamentales. En el pensamiento del Papa pasa este problema. Este fue el espíritu que marcó a la Iglesia Católica durante esta primera mitad del siglo XX, ¿no? Que es la primera mitad de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que es la primera mitad de estas rupturas de la configuración del orden internacional tal y como las veníamos entendiendo, al menos hasta antes de la llegada de este propio siglo, el ascenso del comunismo, el ascenso del capitalismo, la Guerra Fría, un nuevo orden político, Europa destruida, ¿no? Y dice aquí la lámina que me gusta mucho, una iglesia molesta con la modernidad, segura de sus verdades, enemiga del mundo y totalmente clerical, ¿no?
y pone aquí una muestra que es muy ordinaria. Hay cada vez menos gente en el mundo que se acuerda de esto. La misa era básicamente una devoción privada del sacerdote. O sea, la misa, tal y como se entendía, por ejemplo, en el cristianismo primitivo del siglo I, de ser todos un solo corazón, una sola alma, compartir el pan, poner los bienes en común, etcétera, con el tiempo se convirtió en una devoción del propio cura, que la decía en latín, de espalda al pueblo, mientras la gente pues, rezaba el rosario o hacía algún tipo de lectura piadosa. Tal vez la gente comulgaba, tal vez la gente tenía mucha devoción por las imágenes. Eh, el teólogo Joseph Ratzinger decía que era una iglesia que fabricaba paganos. Y claro, en la mentalidad alemán de este teólogo, que después se hizo papa, pues más o menos hay como certezas, es decir, los fieles estaban impedidos de acceder al misterio del sacramento de la Eucaristía. O o al revés, o mejor dicho, más que al revés, los fieles estaban perfectamente convencidos de que era algo misterioso, inaccesible, dicho en una lengua incomprensible, una lengua de gente culta. Pero se decía la misa en latín en Roma, o en la Ciudad de México, o en la India, o en África, o en Estados Unidos. En los pueblos en México, por ejemplo, de esas épocas, pues la gente, mientras el cura decía la misa, estaba dándole de comer a los santos con, ¿no?, su desayuno, o la gente tenía devociones particulares a determinadas imágenes, etcétera, porque no había una especie de vinculación que permitiera a los fieles saber qué estaba sucediendo. Era un tema básicamente inaccesible. Y por supuesto que el dueño de la palabra, el dueño del sacramento, el dueño de los signos particulares de la manifestación del poder divino en la hostia, el vino, la comunión, etcétera, era por supuesto el cura, ¿no? Esta iglesia, insisto, molesta con la modernidad, segura de sus verdades, enemiga del mundo y totalmente clerical, es la iglesia de 1962. La iglesia que no supo cómo reaccionar ante la guerra, o ante la primera o la segunda, una iglesia que tampoco sabe cómo reaccionar ante estos movimientos emergentes de descolonización del mundo africano, por ejemplo, una iglesia que no sabe reaccionar ante Vietnam. Es la iglesia que se pregunta seriamente si estamos haciendo las cosas bien. El Papa Bueno, el Papa Buono, dicen los italianos, Angelo Giuseppe Roncalli, ¿no?, que en el 58 tiene casi 77 años. Es un papa viejo y es un papa de transición, ¿no? O eso pensaban quienes lo eligieron. Viene a suceder al Papa Pío XII, al papa al que le toca el bombardeo de Roma por parte de los aviones nazis, un papa que es acusado de facilitar la huida de muchos criminales de guerra hacia América del Sur o hacia otras regiones del mundo, un papa con mucha controversia, el Papa Pío XII. Bueno, se elige a este papa, el Papa Juan XXIII es cardenal de Venecia, eh, insisto, tiene casi 77 años, está a punto de la jubilación. En la Iglesia Católica los obispos tienen que dejar el cargo a los 75 años, esa es la regla, muchos tardan un poco más. Y este papa le salió un poco respondón. Él venía de una tradición más bien campesina, ¿no? Pero de una u otra manera convoca a esta iglesia anquilosada a este movimiento interno. Dos frases de él. Quiero abrir las ventanas de la iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el interior. Estamos sobre la tierra no para conservar un museo, sino para cultivar un jardín floreciente de vida y de promesas para todos. Pues este papa les convoca a un concilio, lo cual generó de entrada reacciones adversas al interior de la iglesia, ¿no? Él fue electo a los 3 días del cónclave, eligió su nombre, Juan, ¿no? Entre otras cosas porque todos los papas Juan, ¿no?, que se llaman Juan, habían tenido un reinado breve. Entre sus primeros actos estuvo en hacer cardenal al cardenal Montini, ¿no?, que después sería Pablo VI.
Otras medidas fueron reducir los sueldos de la Curia Vaticana y mejorar las condiciones laborales de los empleados del Vaticano. Y con Juan XXIII muchas cosas empezaron a ocurrir en la iglesia por vez primera. Es un dato importante, ¿no? Se convoca finalmente al concilio y se toma como sede del concilio al Vaticano. Un concilio puede ser convocado en cualquier parte del mundo donde haya condiciones para eso. Estos papas convocaron finalmente en el Vaticano, ¿no? En 1960 en San Juan de Letrán es una basílica que hay en Roma, cuyo obispo es el propio papa. El título más grande de un papa es ser obispo de Roma. De hecho, el obispo de Roma es el papa. No hay manera de negociar ese tipo de situación. Y es el obispo de Roma justamente porque es el sucesor de Pedro, ¿no? Hay una frase que dice que el papa es el primero de entre los iguales. Y esto es efectivamente aplicable a la jerarquía católica en este sentido. Es decir, el papa no es más obispo que el resto de los obispos, tiene su propia diócesis, que es Roma, tiene su catedral, que es San Juan de Letrán, y cuando una diócesis tiene una especie de pequeño concilio entre sí, se llama sínodo. Y la diócesis de Roma tuvo su sínodo en 1960. Entonces, se celebró un sínodo que resultó ser un fracaso. La curia romana, furiosa porque el Papa no les había consultado antes de convocar este concilio, estaba elaborando unos documentos para que se aprobaran de manera rápida, de forma masiva y sin debate. Sin embargo, el Papa, que no tenía un plan, trató justamente de crear un tipo de problemas que estuviera mucho más vinculados a una agenda donde lo social, lo pastoral, lo religioso y lo político tuvieran un mismo peso. Es decir, en el pensamiento del Papa, la Iglesia no era una especie de entidad abstracta, espiritual, sin ningún tipo de vinculación con los hombres y las mujeres del día de hoy. Había en él algo todavía de campesino, ¿no? Que obligaba a tratar de hacer un concilio suficientemente solidario con el mundo contemporáneo, pero también con el mundo donde la iglesia tendría una palabra, sobre todo de consuelo, que ofrecerle al mundo de hoy. En ese sentido, no buscó una condena de herejías, es decir, el Vaticano II no se convocó para decirle al mundo, ¿no?, que el mundo estaba equivocado y que la iglesia seguía siendo el único faro de resplandor, ¿no? Si bien hay un documento emanado del concilio que es Lumen Gentium, la luz de los pueblos, tanto aplicado a la iglesia como a Jesús, no fue un concilio condenatorio de absolutamente ninguna realidad. Buscaba abrir la iglesia al mundo moderno para hacer llegar el anuncio del evangelio. Era un concilio en ese sentido totalmente ecuménico. Buscaba la unidad de las iglesias, cosa que hasta la fecha sigue siendo cada vez más complicada siquiera de proponer. Muchos de ustedes recordarán, tal vez hay alguna sesión aquí mismo en el diplomado, como algunas iglesias históricas protestantes, pienso en la iglesia anglicana y en su versión norteamericana, que es la iglesia episcopaliana, que ya ordenan obispas. O sea, no solamente tienen mujeres sacerdotes, también tienen mujeres con cargo de jerarquía a nivel de obispado. Eso en su momento causó mucho revuelo con Roma y Roma detuvo pláticas y encuentros que había en ese sentido, ¿no? Pero bueno, este concilio le apostaba justamente a promover esta unidad de las iglesias. Y algo interesante era poner la iglesia al servicio de los pobres. Yo he insistido que este diplomado necesita en esta sesión, bueno, no en esta sesión, una sesión que complemente al Concilio Vaticano II, que son justamente la discusión de los documentos posteriores al Vaticano II, que se dieron particularmente en América Latina. Después del Concilio Vaticano II, en América Latina, los obispos de América Latina se reúnen primero en Medellín, en Colombia, después en Puebla, después en Aparecida, después en varias ciudades, cada 10 años, creando líneas pastorales muy específicas en momentos bastante tensos de la historia latinoamericana, ¿no? Particularmente la historia en su momento de las guerrillas,
en su momento la Guerra Fría, las represiones de los gobiernos contra el gobierno, perdón, del gobierno norteamericano contra los gobiernos de Salvador Allende, o las guerrillas en Centroamérica, el ascenso de las dictaduras o el ascenso, por ejemplo, de la derecha en América Latina. Es posterior al Concilio Vaticano II y hace falta una sesión especial para revisar esos documentos, que seguramente los organizadores del diplomado estarán considerando y que seguramente va a ser muy fructífero. Aquí hablaré un poquito al final. ¿Cómo se organizó el Vaticano II? Bueno, se organizó, ustedes estarán viendo aquí el aula conciliar, ¿no? Se pusieron una suerte de gradas para todos los padres conciliares y se organizaron 4 sesiones que no duraban unos cuantos meses al año, y cada sesión fue anual, ¿no? Una en el 62, 63, 64 y 65. Había mucho trabajo posterior, ¿no? A las sesiones y también entre una sesión y otra, equipos de teólogos, obispos que se reunían de distintas partes del mundo para trabajar tal o cual tema. Es decir, fueron 3 años muy intensos. Se invita a otras iglesias y laicos como observadores. El latín sigue siendo durante el concilio la lengua oficial. Y del concilio emanaron 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones, de las cuales hablaremos brevemente. La primera, la Constitución Lumen Gentium, la luz de las gentes, la luz de los pueblos. Y era un poco como preguntarse si la iglesia lo seguía haciendo, ¿no? O más bien si estábamos ante una especie de oscuridad de los pueblos, ¿no? Marx había dicho que la religión era el opio de los pueblos y había una crítica respecto de qué tanto la iglesia estaba siendo iluminadora en los momentos particulares de la historia del mundo en ese tiempo. Y se intenta ofrecer una nueva imagen de la iglesia más como un deseo que como una realidad. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, no se dice la iglesia es esto, ¿no? La iglesia es la luz de los pueblos. No, el documento se pregunta qué tendrá que hacer la iglesia, y entendiendo la iglesia como la comunidad colectiva de fieles, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos comprometidos, obispos, etcétera, ¿qué tendría que hacer la iglesia para ser luz de los pueblos? ¿No? De entrada, reconocerse como pueblo de Dios, es decir, llamados a la plenitud cristiana, pero también haciendo un llamado poderoso a la jerarquía a servir al pueblo. Y bueno, pues los ejemplos contrarios que tenemos de esto, de 1962 a la fecha, solamente en el caso mexicano abundan, ¿no? Es decir, aquí podríamos, por ejemplo, ver cómo involucionó el Concilio Vaticano II en el caso particular de México, donde la jerarquía ha tenido episodios bien complicados y al que el equipo de Helio y todos los camaradas le han dedicado mucha atención en textos, ¿no? Sobre, pensemos en el caso Maciel, o las relaciones, por ejemplo, políticas entre la jerarquía católica y el gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, entre otras cosas, ¿no? Aquí hay un déficit bastante severo. Se llama a la iglesia a ser misterio de comunión, es decir, de unidad común, ¿no? Un sacramento es un sacramentum, significa literalmente signo sensible, algo que se pueda ver, oler, tocar, sentir, percibir, ¿no? Con los sentidos. Un sacramento universal de salvación al servicio de la familia humana, es decir, se le pide a la iglesia, o la iglesia desea de sí misma, que haya una referencia justamente de salvación, de salud, de sanación. En esto hay ejemplos interesantísimos. Pensemos en... yo creo que la iglesia sigue siendo hoy, por ejemplo, vanguardia en el servicio a migrantes y refugiados, por ejemplo, ¿no? Es decir, de las 54 casas de migrantes que hay en México, pues, todas son de la Iglesia Católica, y es interesante porque quienes pasan por ahí, prácticamente ninguno es católico. La mayoría de los migrantes que pasan, sobre todo de Centroamérica, son evangélicos. Pero la gente te dice, mira,
Estamos aquí y aquí hay un lugar en el que nos sentimos acogidos, esperados, defendidos. Este tipo de cosas de ser signo sacramental sensible se logra, me parece que sigue siendo a nivel popular, a nivel como mucho más de la base, antes que a nivel de la jerarquía. Y sobre todo, algo importante, darse cuenta de que la iglesia es universal y local al mismo tiempo. Es decir, es tan específicamente amazónica, tan específicamente libanesa, tan específicamente mexicana en sus diferentes regiones, sectores, estados, etcétera, como universal, ¿no? Es decir, no son sucursales, no es una sucursal del Vaticano. El problema es cuando la jerarquía quiere romanizar demasiado la diócesis o la parroquia, en todo caso, ¿no? Me gusta mucho esta parte de la Lumen Gentium 9. Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Que es una idea, que es una crítica, digamos, al modo luterano de la salvación persona a persona, pero que también es una crítica a un sistema jerárquico excesivamente mistificado que pensaba que la salvación era básicamente para los letrados, los cultos, los que comprendieran el mensaje, ¿no? La Lumen Gentium en ese sentido sí apuesta mucho por la socialización colectiva de la salvación, ¿no? Es decir, esto fue oro molido para muchas corrientes pastorales en América Latina que apostaban justamente por la congregación colectiva, no solamente por el tema de hacer que la parroquia se convirtiera en un espacio de culto público, también es la época en la que surgen cooperativas, uniones de campesinos, grupos de derechos humanos, iniciativas de empoderamiento de mujeres, el cristianismo vinculado, por ejemplo, al mundo obrero, ¿no? Que era una apuesta irrefrenable por el tema de la socialización del evangelio. Voy un poco más rápido porque estamos en tiempo, ¿no? La Lumen Gentium también recupera el tema del sacerdocio común que comparten fieles y sacerdotes, obispos, diáconos, ¿no? Que ha sido una controversia súper compleja. El más reciente sínodo de la Amazonía, que fue este año, apostaba justamente por pedirle al Papa que se pudieran ordenar mujeres como sacerdotisas, sacerdotisas, porque había extensas zonas de la Amazonía de 100,000 kilómetros donde había 4 monjas y que hacían todo lo que hacía un sacerdote menos confesar y celebrar misa. Y no era un tema solamente de ausencia, era un tema de reivindicación del sacerdocio común que permitiera justamente repensar el problema de que un sacerdocio, en términos de don divino, es algo tan complejo que no puede ser genérico, no puede estar depositado en los hombres. Pero la Curia Vaticana no estaba preparada para esta discusión. La Iglesia, dice en el número 15, se reconoce unida por muchas razones. Con quienes estando bautizados se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Que es como esta manera tan compleja de redacción de los documentos pontificios, de que, bueno, te quiero mucho, aunque no estés bajo la comunión de Pedro. Bueno, híjole. Los ortodoxos de origen sirio-libanés dicen que la primera iglesia donde fue obispo Pedro no es Roma, sino Damasco, en el norte de Siria. Y que por lo tanto ellos tienen el primado de la sucesión de Pedro y que ellos están en comunión con Pedro. El asunto es quién podría estar o no en comunión con el sucesor de Pedro. Y es otra vez este asunto en el cual la iglesia no termina de salir, ¿no? O sea, reconoce la diversidad, la universalidad, la pluralidad, pero se arroga para sí misma la sucesión teológica, por ejemplo, en ese sentido de Pedro como pastor, ¿no? La Lumen Gentium es la base de las otras 3 constituciones, que son los grandes documentos, ¿no? Podemos ver en el corazón a la Lumen Gentium, Dei Verbum, que es una constitución sobre la Sagrada Escritura,
Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia y Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Vamos a ellas muy brevemente. Quienes estén en el diplomado y tengan un poco más de edad que yo tengo ya 50, quien tenga 60, 65, por ahí así, recordará que no había Biblias en castellano disponibles para el mundo católico. La Biblia no se leía. La Biblia era patrimonio de los curas. Y no tengo la percepción de que estos tampoco la leyeran tanto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Lutero sí tuvo un hitazo. Lutero tradujo la Biblia al alemán vulgar de la época en el siglo XVI. Y eso fue un hitazo en su momento para esta iglesia evangélica. En fin, con esta constitución se desbloquea el acceso de la Biblia a los fieles. Deja de ser un fetiche, deja de ser un misterio ahí medio inaccesible y se convierte justamente en una cosa digna de ser tomada en cuenta para la santificación de la vida colectiva. En América Latina se imprimen por millones ejemplares de la Biblia latinoamericana. Y un dato etnográfico interesante es que en El Salvador, en Guatemala, podía ser en ese momento ejecutado en caliente, en los años 70, si te encontraban una Biblia latinoamericana, ¿no? Era considerada subversiva por los gobiernos militares de derechas, tanto de Guatemala como de El Salvador. Dato interesante. Esta constitución, ¿no?, implicó la capacidad, por ejemplo, de poder no solamente circular la Biblia, sino animar a la gente a conocerla, que, insisto, era algo que no se tenía necesariamente más adelante. Voy a adelantarme. Esta presentación se las hago llegar vía Nayeli sin problemas, para que la puedan tener. Vámonos a la siguiente constitución, que es el Sacrosanctum Concilium, ¿no?, que es justamente la reforma de la liturgia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es decir, se elimina la idea de que la misa es una devoción privada y se pide que la misa sea el centro y el origen de toda la vida religiosa de los católicos. Por lo tanto, se regresa se pide que la liturgia sea en la lengua nacional, en este caso, para nosotros en México, el castellano. Y es algo bien interesante porque, bueno, se pide que se regrese a la lengua nacional, pero pues resulta que en México hay más lenguas que el castellano, ¿no? Y el camino de los rituales para poder hacer una misa en celtal, en rarámuri, en tzotzil, en náhuatl, surgieron un montón de problemas de traducción, de que si se estaban diciendo las cosas de manera correcta. Y la gente decía, para esto hicimos un concilio, para seguirnos peleando por traducciones de conceptos como si estuviéramos debatiendo en alguna academia de filosofía griega. Y por eso es muy interesante cómo uno de los signos más reveladores de la visita del Papa Francisco hace unos años a México es cuando va a San Cristóbal de las Casas y mucho del ritual es en tzotzil o en celtal, pero además los jesuitas que traducen la Biblia al celtal después de 40 años de una traducción comunitaria, se la entregan y le dicen, aquí está el concilio. O sea, nosotros creemos que el concilio sigue vigente, ¿no? Pero bueno, insisto, aquí se trataba de reordenar la liturgia para hacerla mucho más participativa y se pedía que los rituales tuvieran como esta capacidad de poder involucrar mujeres, signos, elementos, etcétera. Hoy, por ejemplo, es muy común en la mayoría de las parroquias que las lectoras son mujeres, que hacen trabajo de monitoreo, etcétera. Pero si uno va a parroquias mucho más organizadas, va a encontrar, por ejemplo, más allá de la liturgia de la misa, que muchas mujeres, por ejemplo, tienen ya la responsabilidad de llevar la comunión a los enfermos, por ejemplo. Son ministras extraordinarias de la comunión. Es decir, son facilitadoras, más allá de ser catequistas, que era como la vieja idea parroquial de los años 30, 40, que haya catequistas, que haya cantoras, que haya mujeres que estén ahí medio de manera pasiva. No, hay ahora una vinculación interesantísima que me ha tocado ver y que me ha tocado también como vivir.
Interesante esta última frase, no se hará acepción de personas o de clases sociales, ni en las ceremonias, ni en el ornato externo. Pero bueno, era muy interesante ver al arzobispo de Toluca casando a Peña Nieto, ¿no? Haciendo cosas por el estilo. Voy a adelantarme un poco más para la Gaudium et Spes y para empezar a cerrar esta última parte. Decía el Papa Paulo, el Papa Juan XXIII muere a medio concilio, se elige a Pablo VI, y hay una frase de Pablo VI que está aquí en la presentación: que lo sepa el mundo. La Iglesia lo mira con profunda comprensión, con sincera admiración y con sincero propósito, no de conquistarlo, sino de servirlo, no de despreciarlo, sino de valorarlo, no de condenarlo, sino de confortarlo y salvarlo. Había un mensaje de consuelo, no a un mundo que estaba suficientemente herido. El gran problema es que quién tenía esta labor o quién tenía esta parte de responsabilidad para curar, para comprender al mundo. Y cuando yo leo esta frase que me conmueve de parte de un papa, no dejo de ser antropólogo y digo, ¿y no será que el papa no sabía que el mundo también estaba construido por católicos, como separando nosotros la iglesia, ustedes el mundo? Una buena parte del mundo que necesitaba consuelo, justicia, derechos humanos, organización política, solidaridad, etcétera, era un mundo católico profundamente ignorado, maltratado, violentado por gobiernos de derecha, militares, católicos, en el caso de América Latina. O sea, cuando Pinochet va a comulgar con Juan Pablo II, muchas ideas del mundo cristiano o de gente de fuera de la iglesia que veía a la iglesia con algún tipo de posibilidad de diálogo, dijo, no, esto es una simulación, esto es una farsa, ¿no? Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos, las esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. La iglesia se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Así empieza la Lumen Gentium, ¿no? Y es aquí justamente donde podemos empezar a rastrear los retos, las frustraciones, los retrocesos del Vaticano II. Porque después de cerrado, tengo la impresión, Naye, perdóname, de que nos queda bien poquito tiempo. Todavía no nos avisa No, no nos ha avisado, pero ya estamos sobre el tiempo, como tú quieras. Si quieres cortar y hacer una No, pausita. no, vamos a cerrar con esta porque hay un examen ahorita, en Ok, fin, no quiero. perfecto. Yo dejaría la presentación para que lo vieran y me centraría justamente en esta lámina. Sí hay un retroceso severo con el Vaticano II respecto a que los gozos y esperanzas del mundo ya no son los de la Iglesia. O sea, la Iglesia Católica, después de cerrar el Concilio Vaticano II en el 65, de una u otra manera trata, pues sí, de apostar por el ecumenismo, apostar por los migrantes, apostar por los pobres. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues lo que sucedió después del 65 fue que la jerarquía, ¿no?, de la curia romana se dio cuenta de que este proyecto era ambicioso, modernizante, pero total y absolutamente peligroso para los intereses creados de una jerarquía que, como lo descubrió muy bien el Papa Joseph Ratzinger cuando se fue, eran básicamente lobos hambrientos. Cualquiera de ustedes y yo, si quisiéramos vernos muy, muy, muy no sé cómo decirlo, si nos quisiéramos ver demasiado sí, simplificadores, diríamos, claro, pues el Vaticano está lleno de dinero y tienen mucha lana y son corruptos y pederastas. Eso sí, eso no es todo el problema. El problema es que la capacidad de movilización, de influencia, de capacidad política con la cual la jerarquía del Vaticano y las jerarquías locales se movieron en el mundo para poner freno al Vaticano II, están perfectamente documentadas y las podría como cerrar o proponer como tres puntos de análisis. Uno, en efecto, el gran miedo de la jerarquía
católica en el mundo entero y de la Curia Vaticana en general se centraba en un elemento en particular, que era la pérdida de influencia o de poder de la Iglesia para santificar al mundo. Entendido esto como justamente la pérdida de la capacidad de influencia de las jerarquías en los países. Es decir, una jerarquía sin influencia política, sin poder económico, sin privilegios, una jerarquía vinculada como a la vida cotidiana de los fieles, es algo que en el universo de la jerarquía católica es impensable. La jerarquía existe por un asunto vinculado al poder, y el poder es intransferible. Si quisiéramos hacer caso a Shakespeare, todo poder que no se comunica o que no se ejerce es un poder que se vuelve contra uno y a uno lo destruye. Así lo entendieron muy bien estos jerarcas de la Iglesia romana. Segundo, una buena parte de los sacerdotes y fieles que asumieron el Concilio Vaticano como un compromiso de vida, entendieron que la única vía para que la Iglesia pudiera entrar a la historia de los hombres y de las mujeres, o sea, para que se pudiera historizar y hacerse sacramento de salvación, era justamente la implicación de la estructura eclesiástica, de los movimientos laicales, ¿no? De los movimientos pastorales en mejorar las condiciones materiales de las comunidades, buscar la democracia formal, real y participativa en los pueblos y, por supuesto, asumir un enemigo contrario al proyecto del reino de Dios, que podría ser pues, el ejército, la dictadura, los poderes fácticos, etc. Después del Concilio Vaticano II hay una extraordinaria capacidad de movilización política de fieles, religiosas, sacerdotes, que empiezan justamente, ya me salí de la, de la, de la presentación, que se tradujo en una cantidad importante de movimientos de muy alto nivel. Pienso en Sacerdotes por el Socialismo en Argentina, el movimiento de cristianos populares, perdón, el movimiento de cristianos comprometidos con las luchas populares que hubo en México, todos los movimientos de teología de la liberación en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la Vicaría de la Solidaridad en Chile, que documentó todas las atrocidades del gobierno de Pinochet. Es decir, cristianos que comprendieron que con la jerarquía era imposible trabajar y que se lanzaron, entre otras cosas, a una red de implicación política porque estaban convencidos de que esa era la única vía de poder traducir al reino de Dios en la tierra. Y recuperaron esos cristianos, tal vez sin saberlo o sí sabiéndolo, una vieja frase de Irineo de León, un escritor del siglo I o segundo del cristianismo. Irineo había escrito en latín, Gloria Dei, vivens homo. La gloria de Dios es la vida del hombre o de la humanidad. Muchos cristianos comprometidos entendieron que la única gloria posible se alcanzaba justamente con la dignidad humana. De ahí que, insisto, curas obreros, religiosas comprometidas con proyectos campesinos, laicos líderes de cooperativas, grupos campesinos, grupos estudiantiles, etcétera, se lanzaron en masa justamente a tratar de reconvertir la historia humana en una historia al servicio del reino de justicia, al reino de Dios, en clave justamente de fraternidad. Y por supuesto que se toparon de frente con la iglesia, con una iglesia que no quería perder privilegios, pero en el caso latinoamericano, con una iglesia total y absolutamente unida, incluso genéticamente, ¿no? O sea, hermanos, parientes, antiguos alumnos, una red muy difícil de torcer con gobiernos dictatoriales. Es fascinante ver, por ejemplo, cómo al día de hoy es el evangelismo de derecha que sostiene a Bolsonaro, que tiene relaciones muy interesantes con la 4T, por supuesto en Guatemala, ¿no? Donde ya ha habido pastores evangélicos que han estado o gobernando o muy cerca del poder, y así en varias partes, bueno, el caso Trump, que tiene también en el mundo cristiano un rollo ahí muy interesante, se iban convirtiendo en un elemento central
para esta desestructuración de los movimientos sociales. Bueno, esto mismo que hacen ahora muchos evangélicos, o muchas iglesias evangélicas en el siglo XXI, lo empezaron a hacer muchas jerarquías episcopales en América Latina y en otras partes del mundo, nada más acabando el Concilio Vaticano II, porque la resistencia cultural al cambio era mucho más que cultural, era una resistencia económica, política y de mentalidad. Y por supuesto que en las entrañas del poder clerical no existe la capacidad de poder desempoderarse, ¿no? Para construir redes de servicio hacia las comunidades del mundo. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, estos debates en los años 80 y 90 respecto de que Dios y el comunismo eran incompatibles, ¿no? Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en El Salvador, ahora canonizado por este papa, cuando va a Roma a avisarle al Papa Juan Pablo sobre lo que sucede en El Salvador, es conocida esta anécdota porque está en el propio diario de Monseñor Romero. El Papa le dice, usted se regresa a El Salvador, le pide perdón al gobierno, hace las paces con el gobierno y trabaja por el bien común. La labor de la iglesia no es andar denunciando, la labor de la iglesia es hacer la paz. Y esto que para nuestros días suena bastante escandaloso es total y absolutamente cotidiano, ¿no? De tal suerte que yo sí podría decir, para ir cerrando, que sí hay una ruptura, una traición al espíritu del Vaticano II, que hasta la fecha sigue siendo totalmente observable en muchos sentidos. Donde sí creo que el Vaticano II penetró, yo creo que el Vaticano fue una carta de naturalización para el catolicismo popular en América Latina y en el mundo, ¿no? La recuperación de esta idea festiva de los rituales, las procesiones, las capacidades extraordinarias para ir construyendo nuevos elementos de entender la fe como socialización, como patrimonio colectivo, tampoco sin idealizar. Sí fue una gran deudora del Concilio Vaticano II. O sea, el concilio le dio voz a una manera popular de entender la fe como un acto festivo. Y eso sí me parece que se lo debemos al Vaticano II y que muchas comunidades campesinas y originarias lo entendieron muy, 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 muy bien. Mi trabajo etnográfico se desarrolla en la Sierra de las Cruces y Monte Alto, en el Estado de México, y ahí me toca ver, hay un sitio en Facebook, lo pueden buscar, que se llama Pueblos Originarios, no, Pueblos Unidos en la Fe. Y tienen su sitio de Facebook con 300 imágenes de santos, cristos, vírgenes, etcétera. Y ves la dinámica donde es el mismo pueblo el que se ha apoderado de los símbolos a través de muchos mecanismos bien de poder y de control interno que hay que revisar en más de una ocasión, mayordomos, fiscalías, etcétera. Pero es donde el pueblo entendió que la fiesta era una y colectiva, reproductora de subjetividades, cohesionadora de la comunidad frente a los embates del exterior, por ejemplo, ¿no? Sí creo que el Concilio Vaticano II ha sido inspiración también para muchos movimientos que van teniendo a veces más fortuna que otros, católicas por el derecho a decidir, por ejemplo, sería uno. El tema del debate sobre la ordenación de mujeres, creo que sí es parte de las preocupaciones del Concilio Vaticano II. Y una tercera línea, sí creo que también el Concilio Vaticano II dio mucho, mucho vocabulario, mucha idea, muchas cosas a muchos argumentos de mucho peso a todos aquellos grupos católicos, cristianos o no, que siguen al día de hoy defendiendo a la madre tierra, organizándose de manera colectiva para defender recursos, agua, ríos, etcétera. Me llama mucho la atención cómo la pastoral indígena en la zona de la Amazonía se conoce en Brasil como pastoral da terra, la pastoral de la tierra, y donde hay laicos que no temen en ofrecer su vida y en defender los recursos y estar luchando activamente contra el extractivismo en nombre de Dios, en nombre de la iglesia, de una iglesia que asumen como madre y maestra, mater et magistra, se dice en latín.
Y finalmente, yo creo que el concilio sigue siendo referencia en muchos sentidos. Creo que es tan traicionado por la jerarquía como apelado constantemente, incluso tal vez sin saberlo ni haber leído sus documentos, por muchas partes del pueblo organizado dentro de parroquias, capillas, mayordomías y cosas por el estilo. Yo creo que habría que profundizarlo con más calma. Yo dejaré hasta aquí la sesión. Me parece que esto da para seguirlo pensando en más de una ocasión y pues me gustaría quedar atentos a sus dudas, comentarios, sugerencias. Yo haré llegar a Nayeli algunos documentos que creo que podrían servir para seguir profundizando en esta reflexión y cierro con esto que había dicho al principio. Sí me parece que el Papa Juan Pablo II y el Papa Ratzinger fueron papas del Concilio de Trento, ¿no? Esta reivindicación constante del poder eclesiástico innegable para los hombres, varones ordenados, ¿no? Que recibieron el orden sacerdotal. No sé si el Papa Francisco sea un Papa del Vaticano II, lo desearía, pero sí creo que el Vaticano II logró descentrar el peso de la vida del concilio hacia las comunidades en una buena parte de este planeta. Y bueno, hasta ahí lo dejaría. Nayeli, si hay algún comentario, estoy muy, muy contento de que me No, hayan invitado para muchas eso. gracias. Al contrario, siempre tus clases presenciales son buenísimas y esta también es bien interesante. Hubiera sido mucho mejor todavía que pudiéramos tenerte en persona, pero pues bueno, de todos modos agradecemos mucho tu presencia y te haremos llegar los comentarios que tengan los alumnos. Por favor, y bueno, quedo al pendiente, que tengan un muy buen día. Nayeli, abrazos a ti, al equipo, al profe Helio, y bueno, pues que este diplomado siga, a pesar de la distancia y la pandemia, todavía generando muchas ideas para seguir pensando. Gracias, gracias Carlos. Nos vemos. Abrazo cariñoso.